Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un privilegio estar nuevamente ante estos micrófonos con el programa Diálogo Pastoral. Es un nuevo programa que hemos tenido a bien a presentarles a cada uno de ustedes. Y hoy, pues como todos los domingos, ¿verdad? Nuestras visitas son de lujos. Como siempre lo he dicho, nuestras visitas son de lujos. Y hoy quiero presentarle a unos pastores que son de la iglesia de La Obrera, ¿verdad? Sí. Pastor, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Buenas tardes, pastora. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Muy buenas tardes. Pastor, pues bienvenido a este episodio de Diálogo Pastoral. Pues vamos a charlar un ratito con usted. ¿Me puede dar su nombre completo y a qué iglesia representa o dónde está pastoreando? Claro, hermano, sí, mi nombre es Enrique Magaña Alcudia y tiene aproximadamente 7 años que estamos en la iglesia obrera. Sí. Que mayormente así la conocemos como la obrera. Como la obrera, ¿verdad? Sí, sí. Así es. ¿La hermana de dónde es? Igualmente me llamo Cecilia Córdoba Barajao y estamos pastoreando en la iglesia obrera. Ok, hermano pastor, ¿cuánto tiempo tiene ya en el ministerio pastoral? Acabamos de cumplir ahorita en el mes de febrero 38 años, gracias a Dios, 38 años. 38 años, sí. ¿Y en el ministerio? El ministerio, sí. Pastor, Sí, pastoral. ¿Cómo fue su llamado de usted al pastorado? Comenzó... Que se acerque más, que se acerque más tantito, Sí, pastor, por favor. claro. Ok. Sí. Sí, dígame. Claro, sí, hermano, con todo gusto, sí. Me pregunta sobre el llamado, ¿verdad? Sí, ¿cómo fue su llamado pastoral? Mi llamado pastoral ocurrió a los 8 meses de convertido, hermano. Sí. A los 8 meses de convertido, que pues nosotros como pentecostales creemos en el bautismo con el Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, claro. Ese es un distintivo pentecostal y ese distintivo, esa promesa, yo la recibí a los 8 meses de estar convertido a ¿Sí? Cristo, 8 meses. Y ahí fue donde yo comencé a sentir la urgencia, la inquietud, la necesidad de poder predicar la palabra. Sí, así comenzó mi... A los 8 meses de haberse Sí. convertido al Evangelio, ¿no? Sí, que fue la recepción del bautismo con el Espíritu Santo, y desde ese día yo comencé a sentir la necesidad. Sí. Sin embargo, no me fui de repente a predicar como pastor, sino que esperamos predicando así como por algunas iglesias, proyectando películas. En aquel entonces se proyectaban películas con unos proyectores así grandotes y unas ruedas así que... Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo. Sí. Entonces, eso me ocurrió a mí en el 80, porque yo me convertí en el 2 de septiembre del 79. Ya en mayo del 80 que yo recibo esa promesa que está en la Biblia, en el libro de Hechos 1:8, comencé a sentir eso, pero no me fui de lleno al campo, ni al instituto, ni nada. Pero en el 84 me surgió una oportunidad de trabajo aquí en la isla, en Ciudad del Carmen. En esa época yo tenía 23 años, mi esposa que me acompaña tenía 22 años, y nos venimos aquí a la isla por una oportunidad de trabajo que eso nos concedió. Venimos a vivir cerca del Parque Cuauhtémoc, Sí. en la calle 40.
Ya estando ahí, se hizo más intenso el llamado, ¿sí? Se hizo más intenso el llamado. Y recuerdo que, para ir entrando un poquito en detalles, ¿no? Recuerdo que vino el pastor Abimael Montejo, que ya partió con el Señor. Él empezó a mentorearme, a orientarme un poco más acerca del trabajo pastoral, pero realmente mi confirmación a mi llamado sucedió en el mes de enero del año 87. Sí. Ahí fue donde mi llamado se confirmó, debido a que a través de un sueño que yo tuve en enero del 87, a través de un sueño donde yo veía, un sueño ahí muy importante, ¿verdad? Sí. Donde yo veía como unos terraplenes, un terraplén de tierra, muy como un camellón en un campo. Y yo estaba a lo lejos, pero logré ver que en la cabeza de aquel camellón había un árbol muy grande que tenía sus ramas, llegaban hasta el suelo. Entonces me llenó de inquietud, y en ese momento yo me fui acercando a aquel árbol, aquel camellón. Y ya cuando iba yo cerca de ese camellón, pude ver que habían unas hortalizas, pero la mayoría de ellas estaban moribundas, así como hortalizas como de cilantro, cebollín, todas esas que se dan así en los camelloncitos. Y entonces, de repente, mientras yo me iba acercando, vi a un ángel que estaba parado acerca del árbol, ese árbol que yo había visto. Vi a un ángel y me di cuenta que era un ángel porque tenía unas alas grandísimas, vestido de blanco, y estaba parado ahí junto al árbol. Entonces, cuando yo me acerqué, debido a la inquietud que provocaba en mí aquello, la curiosidad, vi que estaban esas hortalizas y el ángel me habló. Sí. Oí claramente cuando él me habló y me dijo: ¿ves esta era? Así la llamó, ¿ves esta era? Y yo le dije: sí la veo. Y me dice: en esta era han tratado de sembrar algunos, pero no han podido. Pero tú, me dice, me señaló así directamente, pero tú no solamente vas a sembrar, sino que también vas a cosechar. Ah, mire. ¿Ah? Entonces, en ese momento yo reacciono, me despierto, veo que es un sueño, pero luego yo me levanté a orar esa mañana, como a las 3, 4 de la mañana, yo estaba orando. Sí. Y luego me dormí otra vez, amaneció a las 7, se lo conté a mi esposa, éramos dos jóvenes todavía, yo tenía 26 años, ella tenía 25, le platiqué aquel sueño y me dijo: pues no sé qué será. Pero de todos modos, ven, dice, vamos a desayunar. Y estábamos desayunando en una mesita que teníamos, cuando oímos que llegó el pastor. El pastor Abimael Montejo. De aquel entonces. Sí, llegó el pastor y nos habló, saludó, y cuando yo abrí la puerta vi que era el pastor. Sí. Y le dije: pase pastor, vamos aunque sea un café, le digo, tómese con nosotros. Y se tomó un café con nosotros. Y ahí estaba platicando, y luego me dice: Magaña, yo vengo
por una misión que traigo para contigo, me dice, o para con ustedes. Tengo la misión, dice, de que hoy comiences el ministerio pastoral, me dice. Y le dije, ¿y a dónde? No le pregunté, ¿será que yo pueda? Yo le dije, ¿y a dónde? Me dice, en la colonia Manigua, que es una iglesia que está bajando el puente a Sí, mano sí, la izquierda. conozco. Dice, ahí en la colonia Manigua, en esa época, era una pequeña reunión de creyentes, que habían unos cuantos creyentes que empezaban a reunirse. Y muy peligrosa esa colonia, ¿verdad? Anteriormente. Además de eso, cruzar el puente era que había que encomendarse a Dios ahí, Sí. porque era algo peligroso. Sin embargo, me dice, hoy, quiero que hoy vayas, hoy te voy a esperar a las 7 de la noche, me dice. Y para que de una vez, dice, ya tú comiences a sentirte como pastor, aquí te voy a entregar este portafolio, me dice, porque en este portafolio tú vas a cargar tu Biblia, te va a dar presentación como un pastor. Y ya estando ahí, pues ya recibí la iglesia ese día, el pequeño grupo de hermanos que estaban ahí. Y así, hermano, a grandes rasgos, fue que ya iniciamos el pastorado. Ajá. Ya ese día platicamos, mi esposa y yo, los hijos que estaban pequeñitos en ese entonces, y de ahí pues ya han transcurrido, te digo, 38 años, gracias a Dios. Gracias a Dios. Cumplimos ahorita en el mes de febrero. Gaby, buenas tardes. Hermana, ¿usted cuándo es que llega a los pies del Señor? ¿Ya usted era de familia cristiana o el Señor le alcanza en su juventud? Me alcanzó en mi juventud 5 años después de que él se convirtió. Ajá. Yo venía como toda persona de familias católicas, y no quería yo nada con Jesucristo, yo no quería dejar el catolicismo, yo quería seguir en el catolicismo. Y me convertí al Señor por un milagro que Dios hizo en la vida de mi hijo mayor, que también se llama Enrique Magaña, y Dios lo sanó de asma, y ahí fue donde yo me entregué al Señor, porque yo pude ver el milagro de Dios palpable en la vida de este niño. Sí. Gaby. Pastora, ¿y a qué edad dice usted que se convirtió? Después de estar casada, ¿no? Sí, ya estábamos casados, pero yo me convertí en el 84. Y la primera iglesia que tuvieron estando juntos ya como pastor fue la de la Manigua. La Manigua fue nuestra primera iglesia. ¿Y después de ahí tuvieron alguna otra iglesia? Sí, hemos caminado por varias iglesias. ¿Cuál es la iglesia que más recuerdan así que digan, ay, la extraño, me llena de alegría, de amor recordar? La iglesia que más extrañamos y que le hemos tenido cariño es a la Manigua, la iglesia del Carmen de Dios, El de Distrito 2, ¿no? del Distrito 2. ¿Ustedes son nativos de aquí de la isla? No, nosotros somos de Tabasco. De Tabasco. Sí. Ajá. Pégase más el micrófono, hermanito, porque no se escucha. Sí, Ajá. ¿Y usted, pastor, de dónde es? ¿Nativo de aquí o también es de Tabasco? Sí, de Tabasco, hermano. Sí, yo procedo originalmente de una comunidad que se conoce con el nombre de Coronel Traconis, que pertenece al municipio del Centro, pero criado en la ciudad de Villahermosa, gracias a Dios, criado ahí en la ciudad de Villahermosa. Mi esposa es de Jalpa de Méndez y yo soy de Villahermosa. De Villa. Ok, pastor, ¿cómo es su formación pastoral? ¿Se gusta el seminario o tiene cursos aquí mismo intensivos aquí en la isla o cómo se formó en esa área pastoral?
Bueno, en ese sentido, después de estar prácticamente casi 3 años en la Manigua, porque una vez que me entregaron ahí la iglesia, nos dedicamos a hacer el templo, a hacer una casita de tabla. En aquella época venían unos camiones que traían maderas, traían tablazón, Sí. y nosotros empezamos a comprar tablas, hicimos un templo, hicimos una casa, con la ayuda del Señor. Como era un terreno muy bajo, recuerdo que en una noche metimos 8 camionados de arena, niños, adolescentes, todos hasta ayudando. los vecinos nos ayudaron, y en una noche rellenamos el terreno, solamente quedaron dos volquetes de tierra afuera. Pero al estar ya después de casi 3 años, yo sentí la necesidad, porque ya se me estaba acabando el material, ya no sabía yo qué predicar. Llegó el momento en que yo decía, ¿cómo le hago? Se acabó su repertorio, podemos decir. Mi repertorio, mi pastor que me impulsó al ministerio me apoyaba siempre, pero llegó el momento en que él se fue, vino otro pastor que se llamaba Eleazar Hernández Rosaldo. Lo conocí. Y ya no fue igual, porque pues ya cuando él llega, ya yo estaba en el ministerio, y él pensó que yo pues era ya un ministro reconocido. Sí. Entonces yo sentía la necesidad de estudiar, y vino el director del Instituto Bíblico, que se llama Israel Montgomery, en aquellos años, ya como en el año casi 89 creo, vino a la isla, me visitó, me hizo la invitación incluso, pero yo le dije, el problema que tengo es que tengo 4 hijos, tenía yo en ese momento 4 hijos, pequeñitos, 8, 7, 4, una pequeñita como de un año Sí. y medio. Entonces me dice, mira, nosotros no acostumbramos recibir estudiantes así con tantos hijos, pero voy a hacer una excepción contigo, me dice, a ver si no tengo problemas, pero voy a solicitar que te envíen. Entonces él mismo le solicitó al supervisor territorial, que en ese tiempo era Ismael Morales Domínguez, y gracias a Dios pude ir al Instituto Bíblico. Estuvimos allí 2 años más, un año más 6 meses de práctica, más otro año. La práctica es el famoso copastor, ¿verdad? No. No, en la práctica me mandaron a una iglesia que se conoce con el nombre de Aguacatal. Aguacatal, acá por Campeche. En Chumpán. Ajá. Chumpán, sí. Ahí estuve yo en un tiempo de práctica, allá por el 91. Sí. Y ya de ahí, siguiendo la formación académica, cursé otra escuela que desapareció, pero se conoce con, el nombre era algo así como de educación cristiana, la Escuela de Ministerio. La Escuela de Ministerio fue ¿Esa dónde estaba ubicada esa? Fue un programa como células de estudio que emanó también del Instituto Bíblico, con un reconocimiento, dieron un diploma a los 2 años, ahí cursé varias materias también. De ahí pues continuamos con la licenciatura, pero ya online. Sí. ¿Sí? Y pues gracias al Señor pude terminar la secundaria, la preparatoria, la licenciatura, y actualmente pues estamos cursando la maestría, que es lo que estamos ocupados en el terreno de estudio, la maestría, que también es en línea. Sí, preguntamos esto porque mucha gente dice, es que muchos pastores nada más son llamados así y no tienen una formación académica. Más sin embargo, la mayoría ahorita
ya tienen una carrera terminada secular y a nivel pastoral ya también son licenciados. ¿En qué es usted, hermano? Teología. En teología. Sí, licenciatura en teología. Y la maestría que estamos cursando también en teología práctica, una rama de la teología. Pastor, y ahora lo que tengo entendido es que después que ustedes se casan es que empiezan a estudiar lo que es la licenciatura, ¿no? Todo lo del pastorado. Sí, sí, sí. Ahora hablando un poquito de la economía, porque a veces vemos que, bueno, escuchamos que quizás en la formación se necesita lo que es, pues, la entrada de dinero. ¿Cómo era esa parte ahí? ¿O cómo le hacían ya? Para sufragar gastos de dinero. Pues en ese sentido, hermana, ¿cómo me dijo que se llama? Victoria. Hermana Vicky, en ese sentido se buscan patrocinadores. O sea, por si algún hermano joven desea ingresar a la escuela, se tiene que buscar patrocinadores. Yo encontré buenos patrocinadores que todavía los recuerdo, que vivían algunos aquí en la isla. Uno de ellos, el hermano Jesús Alcázar, fue un apoyo. Otro hermano que se llamaba Gilberto Vázquez también me apoyó mucho. Un hermano que se llamaba Baltasar Ramos. Varios hermanos, pues que ya ahorita sus nombres escapan de mi recuerdo, pero que estuvieron apoyándonos. Y mi padre, que en ese entonces vivía, mi padre también contribuyó mucho en el aspecto de las finanzas para pagar colegiatura, porque una vez que uno ingresa de manera residente a esa institución, ahí comes, ahí bebes, ahí tienes todo, ¿no? Prácticamente hospedaje. Pero ya para comprar ropa, calzado, te digo, yo fui a la escuela con 4 hijos pequeños. Sí. Eso es lo que me da curiosidad, ¿no? ¿Cómo le hacían sus niños igual? Ahí solamente yo atribuyo a un milagro, a una provisión sobrenatural, porque ahí no trabajábamos, pero a veces salíamos a predicar los fines de semana, y Dios puso ahí una buena mujer en ese entonces, la hermana Conchita Pascual, hermana Conchita Pascual. Ella estuvo pendiente de nosotros, siempre nos daba una extra o un extra en la comida. Yo decía, ahí está para los niños, me decía, llévale. Le ponía más caldo a la ollita, le ponía más arroz, más huevito, y pues así pasamos todo ese tiempo ahí en esa institución. En esa institución. Perdón, Sí. dime. Pastora, y usted como sierva, ¿verdad? Que estaba con sus niños, porque a veces sabemos que nosotros las mujeres somos como más sentimentales, o a veces decimos, no, ya no quiero seguir con esto, ya entre la escuela, los niños, atender a su esposo. Pues la mano de Dios nunca nos dejó, porque los estudiantes sabían que yo costuraba, que yo cocinaba, y ellos cuando llegaban los lunes, pastora, allá me recompensaban, hacía yo cositas para vender también, que si un pan, que si esto, que si un plan napolitano, y pues de ahí íbamos a ayudar. Nunca descuidó esa parte de apoyar. No, y también habían personas que nunca supimos, ahí veo yo la misericordia de Dios, porque nunca supimos nosotros quién depositaba, y ya iban el pastor Magaña, algún maestro a buscarnos, mira que hay esta bendición para ustedes, y ya llegaba la bendición. Dios sabía en su momento. Había veces que los niños se les terminaban las sandalias, los
Ahí es donde siempre esa parte, ¿no? De que que Dios provea a los pastores me impacta, porque de los pastores que hemos tenido aquí siempre han dicho lo mismo, ¿no? De que de una u otra forma Dios los respalda en el ministerio, y está otra vez comprobado de que Dios no les va a dejar cuando son llamados para trabajar en su camino. Dios no deja a nadie sin comer, ¿verdad? No, Él siempre está al cuidado de sus siervos y Él suple, Él provee. Y no puedo yo decir que padecí en ese aspecto, porque de una o de otra manera el Señor enviaba su fuerza. Sí. Bien, me comentaron de que la primera iglesia fue en Aguacatal. No, la primera iglesia en La Manigua. Donde fueron ya ya como pastores, ya después de salir del instituto. Después en el periodo, es que en ese entonces en la escuela estudiabas, digamos, un año, te ibas 6 meses al campo y regresabas al segundo año. Ajá. Prácticas, ¿no? Ándale, sí, es el año de práctica que le hacían. Ya de ahí, de ese entonces, venimos de nueva cuenta a la isla. Sí. Ya eso fue en el año 92 que regresamos a la isla para plantar una nueva iglesia prácticamente, porque no había nadie. Pero eso fue en la colonia 23 de julio. Eso ya fue en el año 92. Y de ahí, de esa fecha, de ahí de la 23 de julio le cambian allá a Aguacatal. No. Ya Aguacatal quedó en el intermedio de los 2 años de escuela. Ya. Sí. Okay. Entonces ya regresamos a la escuela, nos graduamos y regresamos aquí a la isla en el 92. Precisamente en el mes de mayo del 92 regresamos aquí a la isla para hacer la plantación de la iglesia de 23 de julio. Ahí en su momento cuando llegamos ahí nosotros igual veníamos con el grupito de hijos ya un poquito más grandecitos. Venimos en el 92, dije, ¿no? Ahí venimos ya. Y estuvimos ahí plantando. El pastor Eleazar me dio, digamos, para comenzar, para ayudarme en el trabajo de la plantación, me dio a una hermana que se llama Alicia Hernández, que en esa época también su mamacita vivía, la hermana Herminia Junco. Entonces me dijo el pastor, te voy a dar a la hermana Alicia, que vive por allá, para que ella te apoye. Empezaron a unirse, cuando me vieron ahí, algunas hermanas empezaron a unirse, se unió a mí una hermana que se llama Vitalina Trinidad, se unió a mí una hermana que se llama Carmita, que no recuerdo su nombre, se unió una hermana que se llama Manuela López, se fueron uniendo, empezaron a llegar. Un hermano que me ayudó mucho ahí, se llamaba el hermano José Rubio Cardiel, y otros hermanos que estuvieron ahí hasta que se formó la iglesia. ¿En esa ahí donde está el tabernáculo? Ahí donde ahora está. En ese entonces había también un tabernáculo, pero era de pilar, no eran pilares, eran digamos madera de horcones de Chechén. Entonces nosotros salimos de ahí en el mes de agosto del 94, a los 2 años. Ajá. ¿Y para dónde le mandan de ahí de la 23 de julio? Salimos a una comunidad que se llama Pucté, Quintana Roo, allá en la raya, en la frontera con Belice. ¿Y allá. ¿Cómo le reciben allá en esa comunidad? ¿Cómo fue su recibimiento? ¿Y qué siente un pastor después de estar en la isla, en una ciudad, llegar a un pueblo, a una comunidad? Porque me supongo que debe ser un ejido, sí. Es un ejido. Sentimos triste. Nostálgico, ¿verdad? Sí, triste porque
En primer lugar, el silencio. Sí. El silencio que había. Recuerdo que la primera noche no podía yo dormir porque el silencio como que me lastimaba los oídos. La soledad, el silencio. Estamos hablando del año 94, prácticamente estamos hablando de 30 años. Sí, sí, sí. 30 años cuando no entraban ni los carros ahí siquiera, solamente las bicicletas. Los de allá. caballos. De vez en cuando un carro, mayormente caballos, andaban las vacas en la carretera, en las calles. Entonces sí fue algo triste, y sobre todo en el aspecto financiero sentimos el rigor, como dicen, el rigor de la Y más al de la tener situación. niños, Y ¿no? tener ya adolescentes y niños. Sí, fue difícil, pero a los 2 años, gracias a Dios, a los 2 años clamamos a Jehová que nos sacara del pozo de la desesperación y Él tuvo misericordia de nosotros. Bendito sea su Gracias a nombre. Dios. Bendito sea su nombre. En el 96 salimos de ahí. ¿Mensajes? No, No, para todavía. mí, Bueno. Hermana, ¿qué anécdota tiene de allá de ese pueblito? Porque vi que cuando el pastor lo mencionó, usted le dio risa. Fueron días tristes y a la vez también vimos la mano de Dios. Una vez más, el Señor no nos dejó ni nos desamparó, porque a pesar de que no había comida, no había sustento para los niños ya a esta hora de la tarde, los niños entraban en desesperación, pero siempre el Señor enviaba a una persona. En ese entonces él se dedicaba a hacer pan y vendía, y ya cuando terminaba llegaba a la casa pastoral para que comiéramos de lo que le quedaba y de lo que tenía, De pedazos. de pedazos de pan. Ya ahí compartía con nosotros, con los niños, ya yo les hacía su jarra de maseca. Ahí no había otra bebida y otra comida que era la maseca. Sí. Así es. Hermano, y me dice que 2 años duró por allá, ¿verdad? 2 años. Y de ahí, ¿qué comida fue la que no le gustó en ese lugar? Algo digo, porque pues en los pueblos siempre hay que si algún venadito, Ajá. algún armadillito o alguna mojarrita. Por lo general, hermano, todas las comidas, como dices, eran ricas ahí, muy sabrosas, porque ahí en esa comunidad había gente poblana. Tuvimos esa bendición. Había el menú poblano, de Guanajuato, había gente de Guanajuato, había gente de Veracruz también, de Oaxaca, había de diferentes lugares, gente así que nos llevaban comida o hacíamos carne de venado, así que no hay por ese lado de qué quejarse. Lo único que realmente no me gustaba era estar tomando maseca todos los días, porque pues ahí no había ni para comprar maíz para hacer pozol, pero las hermanas nos llevaban los paquetes de 10 kilos de maseca para hacer. Entonces sí, estar comiendo tortilla en la mañana, al mediodía, en la noche, y además de eso tomándola como pozol, Sí. no era muy agradable ya después de tanto tiempo. ¿Y usted, hermana? ¿Algo que no le haya agradado de...? No, pues yo sabía que el Señor estaba con nosotros, y que si Él nos había enviado ahí era con un propósito de restaurar la iglesia, porque la verdad que cuando llegamos ahí la casa pastoral no servía. La casa pastoral era como si fuera de cartón, porque los niños le metían el dedo a las tablas y se les iba hasta el otro lado, porque ya toda la casa estaba comida de polillas,
dejará. O sea que por la comida no tenemos nada que no nos haya gustado, porque sí, aunque sea poquito, pero siempre había siempre algo muy rico, muy nutritivo. ¿Alguna vez el pastor Enrique, en ese periodo, no vamos a llamar en ese periodo que estaba pasando una dificultad, dijo, ya no sigo, tiro la toalla? ¿Llegó algún momento, pasó por su mente ese momento de decir, ya no sigo, no es lo mío? Muchas veces en el camino, cuando sientes el desierto, cuando tienes que atravesar el desierto, uno dice, preferiblemente voy a regresarme, ¿no?, a mi casa, voy a esperar un tiempo. Pero las veces que me sucedió esa inquietud, pues siempre mi esposa, por ese lado, Dios la ha dotado de esa fortaleza para seguir, y siempre me decía, no, vamos a seguir adelante, no te desesperes, no te preocupes por nosotros, que Dios nos va a ayudar, y pues pudimos salir adelante, gracias a Dios, victorioso. Pero sí, claro, yo creo que a muchos pastores les ha cruzado por la mente, ¿verdad? El regresar a su casa, porque sienten el rigor del desierto. Claro que sí. Me imagino que igual los niños, ¿verdad? O algún momento le dijeron, papá, ya no, o mamá, porque pues a veces, como me ha tocado, ¿no? O sea, tengo familia que son pastores junto con sus niños, y a veces ves las situaciones y dices, hasta los niños. Sí, claro, sí, pues sientes que llora la niña, que no tiene que comer, que te pide y que no tenga, o lo que tienes no es suficiente, no es como estamos acostumbrados, que por ejemplo flor de calabaza, así le llamaba a mi esposa, lampriada, decía ella, le voy a hacer una flor de calabaza lampriada, decía, no sé qué era, pero así nos las hacía, que tenía que hacer verdolaga, que iba allá al pasto y cortaba unas ramitas y les echaba aceite y ya nos las envolvía en la tortilla de maseca y a comer. Entonces, pues sí, pues pasa, pero el Señor dice en la palabra, no te desampararé ni te dejaré. No podemos enfocarnos solamente en el sufrimiento, porque también en ese trayecto veíamos gente que se convertía, gente que sanaba, habían cosas maravillosas que el Señor hacía. Ese era el significado del sueño, ¿no? De que esos frutos iban a llegar en ese momento. Sí, así es, sí. Yo he visto a lo largo de estos 38 años, he podido ver cómo el Señor ha cumplido su promesa que me hizo en el llamamiento, de tú vas a sembrar y vas a cosechar. Siempre ha habido una bendición muy grande. Sí, así es, hermano. Sí, porque cuando llegamos ahí, como que la iglesia estaba un poco decaída, pero cuando nosotros llegamos y empezamos a trabajar con la gente, a visitarlos, a animarlos, la gente se animó de tal manera que mi esposo le propuso una rifa de una lavadora para poder comprar lo que eran las láminas del techo, porque estaba uno en el culto y se veían las estrellas, se veía la luna, las tejas que tenía eran tejas de cartón, y de esas láminas de cartón que había, y pues los ratones corrían, estaba el culto y los ratones grandísimos corrían ahí en el techo, y que ellos también se gozaban. Sí, se logró, gracias a Dios, la gente se animó, vendieron sus números entre ellos mismos, porque pues era una comunidad pequeña de pura gente de otros lugares, y sí, se logró el techo. Lo primerito que se le puso a la casa del Señor fue el techo de láminas, y a raíz de eso pues la gente se animó,
¿Mensajes? ¿Todavía? Bueno, y de allí, pastor, ¿cuántas iglesias le han mandado a pastorear de allí, de ese lugar? Ya partiendo de ahí. Sí, ya de ahí comenzó como una nueva temporada, porque yo cambié de territorio. Sí. Sí. Ya en ese entonces ya teníamos 10 años en el ministerio. Sí. Habíamos terminado la escuela bíblica, o sea, el instituto, que en ese entonces se llamaba Instituto Bíblico Lemuel. Por la gracia de Dios, estando ahí en esa comunidad que se llama Pucté, recibí mi certificado de ordenación como ministro ordenado, que ahorita ya es obispo ordenado. Sí. Entonces ya prácticamente ya yo tenía 3 rangos, los 3 rangos ministeriales, y pues así lo permitió el Señor, porque de repente se fue dando esas oportunidades. Y recuerdo que en una convención territorial en el 96, en Mérida, me encontré con un supervisor territorial, o más bien me encontró a mí, ese supervisor territorial que estaba en ese momento en el sureste. Me encontró y él me había conocido de cuando yo me convertí, siendo un jovencito de 18 años. Y yo noté en su cara que cuando me vio sintió compasión, como que se le quebró su alma de verme, porque, pues le digo, la situación de donde nosotros estábamos era bastante precaria, sí, era crítica. Entonces, estaba yo flaquito, usaba yo la talla 34 de camisa, era algo así flaquito, la talla 34, 36, y de pantalones era talla 28 de cintura. Entonces era yo muy flaco, y quizá eso le conmovió al supervisor territorial. Dios tuvo misericordia a través de él, me expresó su misericordia y me dijo, recuerdo que me dijo: Magaña, ¿qué haces? O sea, ¿por qué estás así? Me dice, ¿por qué estás así? Y le digo: bueno, estoy trabajando, estoy de pastor. Y así, sin que yo le dijera nada, me dice: cuando termines de aquí, te espero en mi oficina, visítame, quiero platicar contigo. Sí. Entonces, como dicen, a un sordito se lo dijo. Yo dije: esta es una bendición que Dios me manda. Aprovechar de nada. Estábamos orando. Y sí, me recuerdo que ayunamos, pasamos ayunando todo ese día antes de ir a la oficina. Hicimos un viaje para venir desde Pucté hasta Villahermosa. Estuvimos ayunando ese día, mi esposo y yo. Terminamos el ayuno como alrededor de las 7 de la noche. Sí. Y al otro día nos fuimos a hablar con él, y nos recibió y me dice: espera mi llamada. De ese momento yo me regresé, o sea, nos regresamos a la comunidad donde estábamos pastoreando, y empecé a esperar la llamada. Y sí, llegó ese momento, y me dijo, así solamente me dijo: entrega y vente, recoge lo que puedas y trasládate. Pero realmente no teníamos nada, no teníamos cama, no teníamos nada. Pues, ¿qué podíamos tener? En ese momento éramos 6, armamos 6 cajitas, Sí. 6 cajas. Pues en cada cajita llevábamos, en una llevaba yo mi ropa, en la otra Ceci, los hijos llevaban su paquete. Agarramos, compramos el boleto de ADO, que recuerdo que
no tenía dinero para comprar esos boletos. Y yo oraba y decía, Dios mío, provéeme. Y encontré a un pastor jubilado ahí en Chetumal, que se llamaba el hermano Lorenzo Romero, que ya partió con el Señor. Y me dice, Magaña, ¿qué necesitas? Le digo, yo lo que necesito son 200 pesos. Aquellos años, ya casi 30 años, ¿no? Sí. Necesito 200 pesos para comprar boletos para toda la familia, porque yo me voy a regresar, pastor. Metió la mano a la cartera, sacó, me dio 200. Me dice, cuando ya pueda me lo pagas. Compré boletos, salimos, y ya el supervisor nos estaba esperando. Y me dice, te vas a ir a pastorear a una iglesia, pero no vas a ir de pastor local, vas a ir como pastor de distrito, me dice. Me dejó sorprendido porque realmente yo nunca había hecho ese trabajo. Tenía yo 10 años en el ministerio, era yo nuevo en ese territorio. Perdón, pastor de distrito, me está usted hablando que ya es supervisor. Sí, supervisor de distrito, okay. Sí. Ese distrito se componía de 10 iglesias. Entonces me dice, vas a ir a esa comunidad, ya me dijo a dónde, la cabecera de distrito. Y llegado el momento nos entregaron esa iglesia. Por eso te digo que ahí cambió radicalmente todo. Sí, radicalmente. ¿Y de cuántos miembros de esa iglesia que reciben ahí? ¿Y de dónde es? Sí, en ese momento la iglesia tenía alrededor de 70 miembros. Alrededor de 70 miembros. En una comunidad que se llama Cucuyulapa. Pertenece al municipio de Cunduacán. Tabasco. Sí, Tabasco. Cucuyulapa. Sí, he escuchado Cucuyulapa, sí. Al llegar ahí nos ubicamos y todo cambió en todos los aspectos. Hasta la minza se olvidó, porque sí, la minza se quedó, no la volví a probar. de ahí. ¿Y hasta ahora? Ya la maseca, ya no queremos nada. Es maseca, ¿no? Maseca, sí, de verdad. Sí, ahí empezó el pozol original, tabasqueño. El mero bueno. Sí, regresamos a nuestra tierra. Y ahí estuvimos 6 años en esa como supervisor. Sí, como supervisor de distrito. Ahí mis 3 hijos se casaron con muchachas de ahí, de la comunidad, que pues hasta ahorita ahí permanecen. Ahí se quedó uno de ellos, ahí se quedó. Sí. Ahí vive, tiene su casa y hizo su vida. Entonces, de ahí pues ya fuimos a otra comunidad que se llama Tequila, también de pastores de distrito, y ya de esa manera estuvimos estando en Comalcalco, el territorio sureste. Ahora sí, como dicen, donó iglesias a un nuevo territorio que se abrió, que se llama el territorio del Golfo. Entonces todo lo que es Cárdenas y Comalcalco, Paraíso, todo quedó en el territorio del Golfo. Y en ese momento yo me encontraba en el territorio en Comalcalco. Quedamos en el territorio del Golfo. Y ya lo primero que me pasó ahí, que nos mandaron de pastores de distrito otra vez también a una ciudad que se llama Acayucan. ¿Acayucan, Veracruz? Acayucan, Veracruz, ahí estuvimos en esa iglesia. Y pues sí, ya hubo bastantes cambios, aunque también hubo desiertos, pero ya no tanto como el de acá. No igual como cuando se inicia, por lo general tienes que pasar por así para ir agarrando. Esa es la prueba de juego. Es la escuela, la escuela, sí. Sí, la escuela del ministerio, donde tienes que ir pasando ese tipo de... Y en todo eso, pues mi esposa me ha acompañado, ha estado conmigo, ella, sí. Así es, hermanos. Pastores, y retornando un poquito, ustedes como jóvenes, ¿cómo se conocen? ¿Cómo dicen, me quiero casar con él, me quiero casar con ella es mi idónea, mi media naranja, como dicen por ahí? Pues ahí ella es la que sabe cómo está el asunto. Ella fue la que le flechó. Hermana. Ella sabe cómo está el asunto. Pues
no éramos cristianos en ese entonces, no éramos cristianos, ya les dije que nosotros no estábamos convertidos, pero recuerdo que yo andaba con unos amigos, ya no de la escuela, porque yo estaba en la secundaria, en eso ya en ese entonces estudiaba yo en una secundaria particular en turno así como vespertino, le dicen. Entraba yo a las 3 de la tarde, salía de las 7, y ese día salí temprano y nos fuimos al parque, un parque que no recuerdo cómo se llama, pero está adyacente a un parque que se llama Plaza de Armas, donde está el Palacio de Gobierno ahí en Villahermosa. Y ahí estábamos platicando, cuando de repente yo miro hacia allá y veo a dos jovencitas. Ella andaba con otra joven, y veo una jovencita que espigadita, una cinturita así muy bonita, y vestidito largo, unas zapatillas así como color marfil, más o menos. Y sí se acuerda, y vi que estaba comiendo una paleta, y entonces pues me acerqué, sentí inmediatamente, yo siempre se lo he dicho a ella, fue ahora sí que como dicen, un amor a primera vista. El flechazo. Sí, a primera vista, sí, definitivamente es algo, es una característica, un distintivo de nuestra relación, que en la primera vez que nos encontramos ya yo me acerqué a ella, le dije, señorita, ¿me puedes regalar de tu paleta? Y sí, claro que sí, me regaló. Ya desde ese momento empezamos a platicar, y hasta hoy tenemos 47 años. 47 años de 47 años ya de... 4 hijos. Sí, 5 hijos. 5, perdón. Sí. 5. ¿Y ya los 5 son casados? Soltera. ¿Ella es su hija? Sí, soltera, sí. Ya soltera. ¿Cuántos varones? Son 3 varones. 3 varones. 3 varones. ¿Y 2 niñas? 2 muchachas, sí. 2 muchachas, ok. Y ahí empezó todo, ya nos casamos oficialmente, y pues en el principio todo parece miel sobre hojuelas, pero de ahí empiezan los golpes, sí. No conoces a Cristo, la violencia intrafamiliar, pero bendito sea el Señor que nos alcanzó en un buen tiempo. Pudimos hacer una familia dentro de la iglesia, la vida cristiana. Okay. Todos sus hijos entonces fueron criados o nacieron ya en cuna cristiana, se podría decir. Prácticamente solo uno nació fuera de la cuna cristiana, que es el pastor que está en San Antonio. Sí. ¿Alguno de ellos es pastor? Sí, mi hijo que está en San Antonio Cárdenas. No he visto, ahora sí que de vista lo vi ahora, que la semana pasada que estuvimos en Atasta, ¿verdad? Ahí presentaron uno que decía que era Magaña. Sí. Y que está en San Antonio Cárdenas. Yo me imaginé, a lo mejor es hijo de... Sí, es hijo, sí. Y de los otros ninguno sigue los pasos en el ministerio no. Pero sí llegan a la iglesia. Sí, ellos son creyentes, quizás no, qué bárbaro, qué centella, ¿no? Pero ahí van, paso a paso. La que pues queda con nosotros es la que me apoya en el ministerio. Sí. En esos años que estuvimos en el templo central, eran niños. Ahí estaba nuestra hermanita, que era una niña entonces, en aquel entonces. ¿Mi esposa? Sí, ella era una niña todavía. Me acuerdo de su mamá, la hermana María Aguilar. Ahí estaba. En ese entonces conocí a Daniel, a Elizabeth, y pues ya de las niñas se me olvidaron los nombres, porque ya ahorita ya son señoras, ¿verdad?
Esais, Era- Elizabeth, era- Daniel, ajá. Elías, Sara, Ana y Rosa, Ah, bueno. Lidia. Lidia. Sí, sí eran niñas que llegaban al departamento de niños en ese entonces. ¿Usted fue su pastor antes en esa época? No, de ellos? no, yo soy miembro del Templo Ah, perdón, Central, sí, Templo es- Central de, miembro, sí. de Ciudad del Carmen, ahí somos miembros nosotros. Nuestro pastor se llama Javier Díaz Reyes, El supervisor. el supervisor, sí, él es nuestro pastor actualmente. Sí. Pastor, y antes de ser pastor, ¿usted a qué se dedicaba? ¿Qué fue? ¿En qué laboró? Sí, mi trabajo fue cuando yo me casé con ella y yo cuando ya me convertí, yo trabajaba en un hotel, un hotel que se llama, bueno, no voy a decir el nombre, pero es de ahí del centro de Villahermosa. No, dígalo. No, Ahí estuve yo laborando desde, digamos, mi juventud temprana, me convierto a Cristo, me retiro de ahí y empecé a trabajar con un primo, Sí. se le llama político porque realmente de sangre era mi prima. Este muchacho se dedicaba a lo que es pintura, pintaba casas, trabajaba en hoteles, oficinas, hacía grandes... Se puede decir contrataba. mantenimiento. Sí, él contrataba, entonces yo aprendí lo que era pintar casas, recubrimientos, acabados. En aquel tiempo se usaba lo que era la marmolina, el tirol, todo eso. Entonces yo lo aprendí y luego me independicé y empecé yo a hacer mi propio trabajo, contrataba yo oficinas, casas, eso me trajo mucha bendición, pero de ahí me gustó, para sentirme más libre, me gustó trabajar de cobrador, fíjate, de cobrador, y trabajé con un señor para cobrar. Pero Por cobrador de ropa. ¿De ropa? Ropa, muebles. Andaba yo por las casas cobrando. Tenía yo mi bicicleta que me dio ese señor primero que trabajé con él, no me acuerdo ya su nombre. Luego sucede que en una noche estaba yo orando. Eso fue en el 84, yo estaba orando allá en la casita donde vivíamos con mis padres y yo tuve una visión Sí. de noche así orando, fíjate, despierto, pero orando yo tuve una visión, vi el mar, vi un faro, vi lanchas en la visión. Yo nunca había ido a un lugar donde hubiera, yo nunca había salido de mi entorno. Y yo dije, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Será que el Señor nos va a llevar a algún lugar así? Remotamente Sí. yo pensé, ¿no? Entonces ya tenía algunos días que yo me había quedado sin trabajo y andaba yo buscando trabajo. Y aquella mañana salí, eso fue un sábado, fue en el mes de septiembre, salí buscando trabajo y allá iba yo caminando por un parque que se llama la Plazuela del Águila, ahí en Villahermosa, cuando vi salir de una casa a un muchacho que traía un pequeño portafolio en la mano y sentí inmediatamente un impulso de hablarlo, de preguntarle, ¿no? Por un trabajo. Y le digo, oye amigo, ¿tú trabajas ahí en esa casa? Y me dice, sí, ahí trabajo. Y no necesitan algún trabajador, le digo, ¿de qué es el trabajo? Es para cobrar, dice. Y era lo mío, pues yo estaba emprendiendo ese. Y le digo, ¿será que no necesitan a alguien ahí para trabajar? Y me dice, fíjate que están necesitando uno, me dice, pero no es aquí en la ciudad, creo que afuera, dice, no sé, pero anda, pregunta, ahí está el Señor.
Entonces ahí yo conocí a un señor que se llamaba Eleuterio Coronado, que tenía una casa de ventas aquí en la isla que se llamaba Servihogar. Llegué a la oficina y encontré a la secretaria así en un escritorio y le digo, señorita, no tienen trabajo, yo ando buscando trabajo. Y me dice, ahí está el señor, dice, habla con él. Y era un señor yucateco, bajito de estatura, el pelo completamente blanco, espeso, así, un señor elegante, con un alma accesible, se percibía en él una personalidad de amor, no sé qué había en ese hombre, y me acerqué y le digo, oiga, ¿tendrá trabajo para mí? Y me dice, así me dijo, a ti te estaba yo esperando, me dice, tengo un trabajo. Acaba de renunciarme un trabajador que estuvo conmigo 10 años. Pero antes que yo te dé el trabajo, me dice, ¿qué religión tienes? Y le digo, yo soy evangélico pentecostal, soy de la Iglesia de Dios, soy cristiano. Ah, tú eres la persona que necesito. El indicado. Tú eres la persona que necesito, eres tú, me dice, porque tengo un trabajo allá, y el que trabajaba ahí, dice, tenía esa tendencia cristiana, me dice. Pero pues no sé si te vaya a gustar ese, porque es en Ciudad del Carmen. La perla del Golfo. Por primera vez yo escuché ese nombre. Y le digo, pues la verdad no sé dónde sea, le digo, pero si usted me da trabajo, y el otro dice, te tienes que ir a vivir allá porque es una plaza que tengo, allá tengo una casa, allá tengo todo, y allá hay una bodega en la calle 40, allá hay una bodega, me dice, hay una casa, ahí te vas a ir a vivir. ¿Tiene familia? Sí, tengo mi esposa, le digo, tengo, ese entonces tenía yo tres varones solamente. Sí. Y eran niños pequeñitos, kinder, y le digo, pues yo mañana me voy, le digo. Me dice, preséntate aquí mañana tempranito, porque te vas mañana, te van a entregar la plaza. Ya en ese momento llegué a la casa y le digo a Ceci, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Estaba yo emocionado, yo nunca había salido. No sabía dónde, pero usted se iba. No sabía yo. Entonces le dije a mi mamacita, se puso a llorar, le dije a mi abuelita, se puso a llorar, le dije a mi papá, se puso triste. Pero me dice mi papá, no era cristiano todavía. Sí. Me dice, pues si te vas a ir, hijo, pues que Dios te bendiga. Y al otro día, domingo, me presenté. En esa época habían que trasladar en 3 pangas, yo no lo sabía, que había que pasar panga en frontera. La de San Román. San Román, y la de San Pedro y la de Zacatal. Llegamos tarde, ese muchacho que me trajo era el que me iba a entregar a la plaza. Pero algo, ¿por qué hice todo como dicen, este rollo? Porque cuando veníamos, ya pasamos, de luego ya yo conocí que se llamaba Puerto Rico. Cuando ya pasamos Puerto Rico en ese taxi que veníamos así como sardinas. Así se manejaba en ese tiempo. Venía yo entumido de las piernas, que al grado que cuando me bajé de ahí, si más me caigo, no sentía yo la pierna. Vi el faro que yo había visto en esa oración, en la visión. Vi el faro. Yo dije, ese faro yo lo vi. Alguien me lo mostró. Supe que era un faro porque ya yo lo había visto en los libros. Sí. No porque yo físicamente lo había visto. Vi ese faro y siguió el taxi. Cuando llegamos al pie del faro, yo vi, ya ves que hay una curva ahí en Jicalango, vi el mar, como yo lo había visto en la oración, vi el mar. Y
me espanté porque la ciudad la vi allá dentro del mar. Yo nunca había visto eso. Vi la ciudad dentro del mar y llegamos, me subí en la lancha, me temblaban hasta todo me temblaba porque la lancha me empezó a brincar. Y luego cuando había mal tiempo, ¿no? Sí, pasamos y ya. Entonces mi trabajo fue eso, hermano. Fui en mantenimiento y luego de pintura y todo eso. Y ya luego me dediqué a la cobranza, andaba yo por las casas. Dios me bendijo, me prosperó ahí en ese lugar. Era una casa muy bonita de material y todo. Pero ahí la veo, ahí sigue la casita, ahí quedó. Y estando ahí ya fue que ingresamos, ya yo le avisé al Señor, no me atreví a ir personalmente, le hablé por teléfono allá en una caseta. Y recuerdo que le hablé a ese señor que te digo que se llamaba don Eleuterio. Y le llamé y le dije, don Eleuterio, yo ya no voy a seguir trabajando. Y recuerdo que me dijo estas palabras. Mira, dice, yo sé que eres un joven y que eres inquieto porque cuando yo te propuse que te fueras allá no lo pensaste 2 veces y te fuiste. Y ahora sientes esta inquietud porque eres un joven. Sí. A él hablaba así como yucateco. Y te voy a permitir que te vayas, me dice. Pero si por alguna razón, porque yo he oído, así me lo digo, me acuerdo clarito. Si por alguna razón, dice, porque yo he oído que esas personas sufren mucho, me dice. Bueno, usted le comenta ya de que se iba al pastorado. Sí, que ya yo me iba al pastorado. Él no era cristiano. No era cristiano. Ya que yo me iba a dedicar al servicio de Dios. Sí. Entonces me dice, yo he oído que sufren mucho esas personas, me dice. Pero mira, si en algún momento te llegara a ir mal, regresa conmigo. Tu trabajo lo tienes. Quizá ya no ahí mismo en esa isla, pero en cualquier plaza, porque él tenía plazas por todas partes. En cualquier plaza yo te voy a poner. Sí. No lo dudes. Si ves que tus hijos sufren, regresa. Así me dijo. No era cristiano. Sí. Y gracias a Dios nunca regresé, ya nunca le volví a llamar. Y ni regresará. No, ya no, porque ya pasaron los años. Sí. Me imagino que ya de haber partido, ya era un señor grande. Y ya empezamos nuestro caminar. Ministerio. Sí, el caminar en el ministerio de tiempo completo. Ahora, Pastor Magaña, ¿cómo fue su infancia? Y Pastora Ceci, ¿cómo fue la infancia de los dos ahí donde ustedes nacieron? Le voy a permitir a mi esposa porque ya yo he hablado mucho. A ver, hermana, cuéntanos cómo. Voy a recargar pilas. Sí. Cuéntanos cómo fue su infancia. Pégase. Mi infancia yo nací ¿Por qué? en Jalpa de Méndez. Ay, perdón, Paz. No sé. Yo nací en Jalpa de Méndez. Permítame, creo que... Sí, pues mi infancia fue bonita porque me crié en el municipio de Jalpa, ahí estudié, de ahí salí, me fui a Villahermosa a trabajar ya siendo una adolescente y fue muy bonita mi infancia, pero ya después me casé y comencé una nueva vida hasta hoy. Una nueva etapa. Una nueva etapa de mi vida que inició luego en el matrimonio, luego en el pastorado y aquí estoy junto a mi esposo. Bueno, yo trabajaba labores del hogar con una tía. Sí.
ya después de casada, Siguió en las labores. Y sigue. Sí, está bien. y sigue porque pues es algo que no se termina, porque cocinas para tus hijos, cocinas para tu familia y Para los nietos ahora, ¿no? ahora Ajá. para los nietos. ¿Cuántos nietos, hermana? Tenemos 12 nietos. 12 nietos. Ok. Bueno. Gaby, para concluir, ¿algún mensaje? Dice, saludos a los pastores con esta historia de amor, flechazo, Saludos para los pastores, bonita historia de amor, flechazo profundo. Creo que no se escucha el micrófono de Gaby. Bien, pastores, ¿alguna anécdota que nos quieran compartir antes de cerrar el programa? Pues en relación con el ministerio hay varias anécdotas, por si algún matrimonio, ¿verdad? O algún joven que quiera. Algún joven quiere ingresar al ministerio. Yo he visto la mano de Dios en todo mi camino ministerial. Recuerdo una anécdota que se quedó muy presente en mí, que cuando el director del Instituto Bíblico, Israel Montgomery, vino para invitarme a ir a la escuela, yo me desplacé, a los pocos días me fui al instituto para oficializar todo eso. Pero yo estaba pastoreando en La Manigua. Recuerdo que me fui muy escaso de dinero, no tenía yo recursos, tenía yo para ir y no tenía yo para regresar. Para regresar. Sí, era un viaje sin retorno ahí porque no tenía yo Sin boleto. sí, no tenía yo para regresar. Llegué a Lemuel, que en ese entonces estaba en Pacalná, Palenque, Chiapas. Estuve allá, platiqué con él. Ahora sí que no me ofreció ni café ni nada. Ahora sí que me mandó en seco porque quizás él no tenía tampoco, Sí. pero recuerdo que en ese entonces me quedaban ahí unos centavitos. La verdad no recuerdo cuánto costaba regresar de Pacalná hasta un cruce que se llama no recuerdo esa ciudad, ese poblado que está cerca de ahí, saliendo de Palenque hacia la Federal para ir a Villahermosa, cerca de Chablé, es cerca de No Chablé. es ahí Hay el cruce de playa. Ajá, de playa de De Catazajá, playa de ¿verdad? Catazajá, sí. Ahí llegué a ese ya sin nada, literalmente sin un solo peso. Pero ahí es donde podemos ver que cuando Dios te está llamando a este ministerio, Él va a proveer. Yo estaba ahí y oré al Señor y le dije: Señor, aquí estoy, no tengo a dónde ir, no tengo dinero. Entonces me quedé ahí parado, esperando el camión, según yo, esperando el camión. Cuando vi que llegó un señor que llevaba accesorios, implementos de montura, Sí, de montura para caballos. para caballos. Iba con unas botas vaqueras, iba con un sombrero, así como todo un ranchero, ¿no? Llegó ahí, y yo estaba parado, y llegó a un puesto donde vendían empanadas, pidió empanadas y empezó a desayunar, y yo ahí paradito viendo, Esperando el camión. esperando el camión. y me vio y me llamó. Me dice: muchacho, ven. Me acerqué a él y me dice: ¿cómo te llamas? Enrique Magaña. ¿A qué te dedicas? Soy pastor,
pero vengo ahorita de acá, de adentro, le digo, de Pacalná, porque voy a estudiar, le digo, quiero estudiar. Ah, qué bueno, dice, me alegra que quieras emprender ese camino, me dice. ¿Ya desayunaste? No, le digo, no he desayunado. ¿Por qué no has desayunado? Porque le digo, pues la verdad no me alcanza para comprar desayuno. Ajá. Pidió, dele a este muchacho, dele unas empanadas ahí. Bueno, el caso es que me dio desayuno, me invitó, me dio refresco, yo comí, bebí. Sí. Seguí esperando el camión, cuando vi que allá venía el camión. Y yo dije, Señor, así como me alimentaste, Me vas a llevar. me vas a también. llevar. Me vas a llevar hasta la casa de mis padres, porque ahí voy a cargar pilas, ellos vivían en Villahermosa. Sí. Y llegó el camión y me hice la parada. Y entonces me subí, me fui hasta atrás. Yo dije, aquí me voy hasta atrás porque voy a ser el último que le cobren. Venía lleno el camión. Voy a ser el último que le cobren, y ya donde me cobren me voy a bajar porque no tengo. Sí. No tengo. Voy a bajar. Y cuando íbamos ya caminando, ya había pasado lo que es la entrada a Jonuta, no recuerdo cómo se llama esa entrada ahí, ya habíamos pasado todo eso, cuando llegó el cobrador a donde yo estaba, y me queda viendo, y me dice, tú ya no vas a pagar. Le digo, ¿por qué? Porque ese señor con el que estabas, tú dices, me pagó tu pasaje, me dice. El señor de las empanadas, Sí, el ranchero, el ganadero. El ganadero, Ajá. aquel que estaba ahí con aquellos accesorios. Ajá. Ya no vas a pagar porque él pagó tu pasaje, me dice. Él pagó tu pasaje. Entonces, llegué a Villahermosa. Me pone la piel chinita porque al oír eso, pues, Ajá. ¿cómo Sí, él pagó tu pasaje, me dice. cuadramos eso, no? De que el Cuando el del subí, camión, ajá. cuando subí, Exactamente. yo me fui inmediatamente hacia atrás, pero el señor ese le dio tiempo de pagar. pagar mi pasaje. Yo no me di cuenta, no supe, nunca más lo volví a ver, no me acuerdo si lo haya yo visto otra vez, pero realmente no lo vi ya más, no supe cómo se llamaba, no supe de dónde venía. ¿Quién era? No, ¿Quién yo es? lo que supe que él me invitó comida y me pagó el pasaje para que yo pudiera llegar a Villahermosa, y de ahí pues como pude llegar a la casa, no recuerdo ya la verdad cómo llegué a esa colonia Guadalupe Borja donde vivíamos, y o sea, donde vivían mis padres, y Sí. ya ellos me dieron. Gaby, para terminar. Tenemos un comentario de hermano Carmela, bendiciones hermano, y también bendiciones a los pastores de la congregación de la Obrera, pastores humildes y sencillos de corazón. Amén. Amén. Acordados de los pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerar que haya sido resultado de su conducta e imitar. Amén, amén, amén. Bendiciones, hermano Almeida. Dios bendiga al hermano Almeida, así es. Sí, es un hermanito que se congrega con nosotros. Bendito Dios. Para terminar, Gaby. Pues en el ministerio. Sí, cualquier anécdota que nos... Pues no sé si esto será una anécdota, pero Algo que te pasó, mi amor. ajá. Cuando estuvimos aquí en la 23 de julio, el Señor le tocaba el corazón a una mujer. Ahorita ella es una ancianita, no sé. La he visto en algunas ocasiones a la hermana Finita. Ella es veracruzana. Y en el tiempo que estuvimos ahí, cuando sus hijos le daban para su quincena para comprar, en aquel entonces estaba ese San Francisco de Asís, y ella pasaba por mí
ya que los niños estaban en la escuela, me decía, ¿sabes qué, Ceci? Vámonos, agárrate una bolsa, vámonos. Y ya nos veníamos a San Francisco y ella me surtía mi canasta, pero compraba harina y ella me enseñaba, ya dice, en la tarde voy a venir para que hagamos unas conchas para vender. Y sí, como yo tenía en ese entonces una estufa con horno, ahí lo hacíamos ella lo sabía hacer y ella me decía, así vas a mover la harina. Ella llevaba todos los ingredientes y vendíamos ese pan y ya nada más ella sacaba y lo demás me lo daba. Dice, es para que compres la leche de los niños, lo que te haga falta. Bueno. La misericordia de Dios Amén, ha amén. sido con nosotros desde el principio del ministerio, no nos dejó, no nos desamparó hasta el sol de hoy. Bueno, qué maravilloso es nuestro Dios, como Ya hasta se me olvidó. Aleluya. ok, lo del Congreso de Jóvenes, para que lo anuncies. Nos ayuda tantito con el comercial para los de los jóvenes en Guadalajara. Sí, todavía no estoy al 100% sobre... No sé. Gaby, sobre el anuncia tema. el Congreso. Tenemos el Congreso Juvenil, que es el 4, si no me equivoco, 24-27, en la ciudad de Guadalajara. Todavía están las inscripciones abiertas porque invitan a los jóvenes, o a algún hermano que nos esté viendo, que guste que su joven vaya a vivir una experiencia, porque pues van a haber jóvenes de otros estados y de otras ciudades. Ok, también tenemos el próximo fin de semana que viene, primero de Dios, estaremos pues ahora sí que de viaje, ¿cómo se llama ese viaje misionero en la comunidad o más bien en el estado de Chiapas? Ahí nos invitaron a que vayamos a trabajar con unos hermanos de allá creo que La Candones, algo así. Ajá. La selva de La Candona, allá vamos a estar sábado, domingo y lunes trabajando con ellos. Vamos a llevar corte de cabello, dulce, juguetes, ropa, todo lo que usted quiera. Si usted no quiere acompañar enviando o más bien si usted quiere ser parte de esa bendición donando alguno de estos artículos, son bienvenidos y Dios se lo va a agradecer porque se lo vamos a llevar a los hermanos misioneros de allá en el estado de Chiapas. Amén. Pastores, ya para concluir, ¿dónde se ubican? ¿Dónde se pueden conectar? Por ejemplo, si alguien que nos está viendo quiere ir a visitarnos o decirles. Amén. La iglesia está ubicada en la calle 55, esquina con 84 de la Colonia Obrera. Es conocida como la Iglesia de Dios en México, Evangelio Completo, La Obrera. Ahí estamos ahí para servir, para también nosotros podemos dar conferencias en las iglesias, predicaciones. De hecho, aquí hace un tiempo vine a dar una conferencia, creo, para matrimonio. Sí, es correcto. Entonces, ahí estamos para servir al pueblo de Dios. Muy bien. Pues pastores, muchísimas gracias, pastor Enrique Magaña y la hermana Cecilia Córdoba. Cecilia Córdoba, fue un gusto y un placer estar aquí con nosotros. Gracias por su atención, por su tiempo. Y pues este fue un episodio más de Diálogo Pastoral. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo domingo. El próximo domingo estaremos transmitiendo desde Chiapas, no se lo pierdan, están cordialmente invitados, denle like, compartan y manden sus mensajes. Hasta luego, bendiciones, que Dios me lo bendiga. Amén. Dios los bendiga.